11:06 minutos de la mañana vamos a conocer precisamente las reacciones políticas al informe revelado anoche por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Tengo el placer de saludar al doctor Efraín Cepeda, senador de la República por el Partido Conservador y precandidato presidencial. Doctor Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Saludo muy especial para ti, la mesa de trabajo y la innumerable audiencia. Bueno, doctor Cepeda, ¿cuál es su impresión de este informe revelado anoche por la unidad investigativa? Mire, uno está acostumbrado con este gobierno a hechos muy graves de cada día que pasan como el rayo de sol, como el cristal, sin romperlo ni mancharlo, como reza en la Biblia. Porque pues veo, como en muchas ocasiones, una opinión pública aletargada que le perdona todo, al menos un porcentaje de la población, todo a Petro, pero este hecho es un hecho de la mayor gravedad. Yo quiero decir que aquí se trata no solamente de la financiación por parte de grupos peligrosos, alzados en armas, concretamente las disidencias de la FARC, una intervención en favor del candidato Petro en ese momento, tanto económica como del punto de vista de electorado, de votos. Y realmente yo quiero destacar primero esa labor de Noticias Caracol en destapar esta situación. Y recordemos que luego fueron detenidos muchas piezas, muchas fichas de mordisco en alguna carretera, en carros de la Unidad Nacional de Protección, y pues fueron liberados con el pretexto de que ellos iban pues como comisionados de paz o como negociadores de paz, y liberados inmediatamente mediante orden presidencial. Luego viene estos episodios del general Huertas, que ese, según esas grabaciones, un compromiso del gobierno nacional con las disidencias, ha sido nombrado en un cargo eh, del Ejército Nacional que tiene que ver con los traslados de personal, los movimientos de personal, etcétera. Y las nuevas grabaciones, no sé cuál más escandalosa, que indican que iban a conseguir unas licencias para hacer una compañía de vigilancia fachada para que esos vigilantes fueran no otra cosa que disidencias de la FARC para seguir interviniendo. De manera que aquí, primero, pues esa intervención indebida en política, aceptar campaña Petro, yo creo que debe muchas explicaciones, el apoyo de grupos narcotraficantes y al margen de la ley que azotan poblaciones como los grupos de mordisco, pues es ya un indicio de por qué esta paz total se ha convertido en un hagámonos pasito, en que lo que le da es todas las prebendas y todas las garantías a los grupos armados para que sigan narcotraficando, perdón, para que tengamos ceses al fuego bilaterales que ellos aprovechan siempre para rearmarse. Y hoy esa compañía de vigilancia, estoy seguro que tiene también visos electorales, de manera que yo creo que el petrismo hoy debe recibir un rechazo en las urnas por los colombianos por su alianza con los grupos armados que tienen contra la pared a la población en extorsión, en asesinatos, en reclutamiento de niños. Sí, doctor Cepeda, ¿en qué situación queda el proceso de paz con este informe que se reveló? He venido diciendo que el primer día de un gobierno de Efraín Cepeda terminaré con ese embeleco de la paz total y solo se negociará con aquellos que tengan voluntad y mucho menos ceses al fuego bilaterales. Yo creo que esta paz total no es otra cosa que una fachada para seguir teniendo cerca del gobierno a los grupos armados y los vuelvan a apoyar, como ya se descubrió que los apoyaron en esta elección presidencial de 2026. Y quiero recordar, son grupos narcotraficantes. Ese apoyo del narcotráfico, lo que recibió la campaña Petro y lo que pretende seguir recibiendo el narcotráfico, y los grupos que tienen contra la pared a 649 municipios de Colombia, según la Defensoría del Pueblo.
los colombianos tenemos que reaccionar muy fuertemente y saber que este país y lo que pretenden pues en esta campaña y en este gobierno es que este país quede cada vez en manos de los grupos armados para que las permitan seguir gobernando y atropellando a los colombianos. Sí. ¿Qué responsabilidad cabe a la Fiscalía acá, doctor Cepeda? Pues lo que yo tengo entendido de ese informe importante de ustedes anoche es que esos documentos, cuando pararon a esas personas en la carretera, esos narcotraficantes, guerrilleros, disidencias de la FARC, les decomisaron unos computadores. No tengo la fecha en la cabeza, pero sé que hace varios meses que esos computadores se incautaron y están en poder, según el Julio informe 23 de de un... 2024, doctor Cepeda, es la fecha. Sí, Imagínense, señor. Mm. imagínense, hace más de un año. Ujú. Y están en poder de una fiscal en Medellín y esa fiscal ha tenido cero pronunciamiento sobre un caso tan vergonzoso, sobre un caso tan escandaloso, sobre un caso tan delicado, porque es la prueba reina de la connivencia del gobierno Petro con el narcotráfico en Colombia. La palabra la tiene entonces la Fiscalía General de la Nación. Ojalá la fiscal se lleve esos expedientes a Bogotá y pueda pedir un trámite express, porque tenemos pruebas reinas que son las grabaciones y los correos electrónicos que ustedes revelaron en buena hora para el país. Pues ahí está el doctor Efraín Cepeda, precandidato presidencial. Doctor Cepeda, muy amable, gracias. Juan Camilo, mil gracias y a todos los periodistas por la amable invitación y a quienes nos vieron y escucharon en este momento, en un hecho tan triste y tan delicado para la democracia colombiana. El doctor Efraín Cepeda. Senadora Angélica Lozano, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Bueno, senadora, su perspectiva a este informe revelado anoche por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol encabezado por Ricardo Calderón. En Colombia es habitual que haya noticias llamativas, impactantes, que cada 3 días haya un escándalo, pero en esto hay que hacer un alto. Esto es comparable únicamente con la parapolítica, que fue un fenómeno de cooptación del Estado al más alto nivel, dirección del DAS, ministerios, embajadas, para ponerlo al servicio de un grupo de crimen organizado. Es de este nivel la gravedad de lo revelado por ustedes anoche. Llama la atención el silencio del presidente, se le cayeron los datos, se la pasa pegado a Twitter y esta vez no. Esto es muy grave porque la estrategia de paz total fracasó hace 2 años, desde el principio. No se puede negociar con los que violaron el acuerdo de paz, pero eso no es por capricho ni es una opinión. En el acuerdo de paz se ratificó que se le da unos beneficios a quienes aporten toda la verdad y esos beneficios son de penas alternativas. Y quedó expresamente con el rango constitucional que quienes violen el acuerdo no pueden ser sujetos de negociación porque son desertores de un acuerdo en el que la sociedad los protege. Pues bien, la estrategia de paz total desconoce eso, borra eso. Hace pocos meses el gobierno en cabeza del ministro Montealegre presentó un proyecto de ley de sometimiento que en realidad disfraza de políticos a los criminales del narcotráfico. Y con ese disfraz de políticos pretendía darle gabelas como las que tuvo las FARC. No, el conflicto armado en Colombia se acabó. Fuimos una anomalía con unas guerrillas. Hoy en día hay unos grupos narcotraficantes que además ejercen trata de personas, minería ilegal, rentas ilegales con todo el sometimiento de la población. Entonces, el gobierno Petro tiene que responder. Puso en la Dirección de Inteligencia, que es el equivalente al DAS de antaño, a personas para trabajar además infiltrando desde el ejército, o mejor, le dio poder dentro de la cúpula del ejército en la jefatura de personal, a gente al servicio de estos grupos criminales. Otra pregunta, los bombardeos dolorosos recientes que el gobierno cayó, de los que no dijo nada, sino tardíamente, porque no fue un bombardeo, fueron muchos, donde murieron muchos niños, víctimas de reclutamiento de esos grupos criminales. Esos bombardeos eran para proteger a un bando criminal de Mordisco o Calarcá,
protegerlo en su enfrentamiento con el otro, uno de estos dos, Mordisco o Calarcá. Entonces, esto es muy serio y no puede ser que mañana entonces otra noticia. No, esto implica el Estado está al servicio de cuidar a los colombianos y de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, o el presidente puso unas fichas al servicio del crimen organizado. De ese nivel es la gravedad. Aquí ha sido motivo de coyuntura nacional la discusión sobre la inteligencia y la contrainteligencia del país. ¿Cómo hiere este hecho a eso precisamente, a ese aspecto tan importante para la seguridad nacional? Los recursos de inteligencia y contrainteligencia son recursos vitales en un país porque son los que están adelantándose, viendo posibles amenazas contra la integridad de la población por la soberanía. Y varios hechos han hecho que se dinamite y se pierda capacidad institucional de inteligencia. Por ejemplo, perder acceso a la información de UIAF internacional, digamos, del flujo de capitales. Porque es que los grandes traquetos no son almitas que venden en una esquina dulces, son de macrocapitales que tienen que blanquear, que pasar disfrazadas de otras actividades que esas sí sean legales, ese es el disfraz, por las cuentas bancarias. Entonces, debilitar y entregar la inteligencia y la contrainteligencia, pues eso fue lo que pasó en la parapolítica. El señor Noguera, que fue director del DAS, está comprobado, condenado en sentencia judicial, no es una opinión, porque estuvo al servicio de los paramilitares para matar y traficar drogas. O el señor Salvador Arana, que fue embajador en Chile, que fue gobernador de Sucre, también tiene una condena porque utilizó paramilitares, ejércitos criminales irregulares para hacerle daño a la población. Ese equivalente de hace 20, 25 años es lo que está conociéndose y por lo que se necesita mucha firmeza y mucha también tranquilidad para acceder a la información. Tranquilidad quiero decir, no se trata de un alarmismo infundado. Hay razones de alarma, se necesita esa información. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Él dijo anoche, tomo nota. No, pues tomo nota un observador de la OEA. Pero él es el jefe del tipo de personal que el presidente Petro reintegró como oficial del ejército. Esos reintegros caprichosos del presidente quita y pone siempre tiro porque salió el último general de la policía. Entonces aquí hay mucho por responder por parte del gobierno Petro, del pacto histórico, porque esta paz total ha hecho que la extorsión reine, que la inseguridad crezca y ellos los están premiando. Ley de sometimiento para darle una corona, para darle beneficios. ¿Qué están haciendo en Dubái? ¿Qué están negociando con el Clan del Golfo? ¿Qué se puede negociar con unos narcotraficantes como los del Clan del Golfo? Senadora, la Fiscalía. Acá hay una cosa muy preocupante y es el papel de la Fiscalía en todo esto. Unos documentos que no nos terminamos enterando por la entidad que nos debemos enterar, que es por la Fiscalía General de la Nación lo que había ahí, sino pues por el periodismo valiente de Ricardo Calderón y su equipo. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Fiscalía General acá? Tiene que hablar. La señora fiscal, que ha sido muy discreta en cuanto a presencia en medios, baja presencia en medios, eso está bien si se concentran obviamente en el trabajo, pero tiene que hablarle al país, tiene que esclarecer y explicar con la información recabada hace un año o más o menos, tiene que decir desde cuándo que se ha hecho. Pero es que aquí hay una actuación irregular y absurda del Estado, cuando en una carretera de Antioquia, en una camioneta de la UNP, paga con los impuestos de los colombianos, encontraron a Calarcá o a otras personas de su grupo criminal con armas y con dinero, los salvaguardaron, los protegieron y los mantuvieron bajo protección como gestor de paz o algo así cuando están delinquiendo. ¿Qué pasó? Y ahí hubo unas actuaciones de la Fiscalía, de la Unidad de Protección. Y en el caso de la Unidad de Protección y de las demás fuerzas, policía y ejército, hay solo una cabeza. El presidente lo recordó estos días humillando a un general de la policía. Es que él dijo, yo soy el comandante supremo, me tiene que escuchar. Presidente, estamos esperando, queremos escucharlo.
11:21 minutos de la mañana. Senadora, ya para terminar, déjeme cambiarle de tema. La reforma tributaria. Muchos aseguran, no hay ambiente político, no hay quórum, está pasando por días críticos esta reforma. ¿Usted cómo ve el futuro de este proyecto de ley? Bueno, tenemos hasta el 16 de diciembre para votarla. Mañana se ha citado a sesión conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Terceras y cuartas son básicamente 100 congresistas de Cámara y Senado para discutir en primer debate. Hay una ponencia negativa, no se conoce ponencia positiva. ¿Para qué es la plata? El gobierno ha estado creciendo los gastos, asumiendo nueva deuda y crear nuevos impuestos implica una responsabilidad de, primero, ¿para qué son? Segundo, porque no ha ejecutado los recursos que tiene guardados en el banco y el palo no está para cucharas con una nueva reforma tributaria. Entonces, mañana debe darse un debate, pero hace falta conocer las demás ponencias. Pero está en pronóstico reservado con cara a negación esta reforma tributaria. Pinta grave. Bueno, 11:22 minutos de la mañana, senadora, gracias. Gracias a ustedes. Este es un tema crítico al que le estaremos haciendo debate en el Congreso. 11:22 minutos de la mañana. También aquí en Noticias Caracol en Vivo buscamos otras reacciones políticas por parte del doctor Iván Cepeda, precandidato presidencial, María José Pizarro, Heráclito Landines. Hasta ahora no ha sido posible cuadrar y agendar la entrevista, pero los hemos contactado para escucharlos. 11:23, seguimos con más información. Por supuesto, empezamos a escuchar las reacciones al muy revelador, demoledor informe ayer de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Un año de rastreo donde se armó pues este complejo rompecabezas, donde queda en evidencia y donde quedaría en evidencia los vínculos entre las disidencias, las comunicaciones con un general del ejército y un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, además de reuniones inclusive que implican al el general retirado que lidera a Indumil. Es realmente preocupante y le ha dado la vuelta a las redes sociales, además por las regiones donde ha tenido implicaciones las disidencias de Calarcá. Una de las regiones más afectadas es el departamento de Antioquia. Tenemos a su gobernador, al gobernador Andrés Julián Rendón. Gobernador, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Bueno, gobernador, yo quiero conocer su perspectiva de este informe de ayer revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Juan Camilo, es muy grave. Nosotros ya teníamos mucha sospecha de esa connivencia por cuenta de los hechos que hemos tenido que sufrir en Antioquia, no solamente mis paisanos, sino también incluso en lo personal, y luego me referiré a esto. Las FARC, desde que Petro está en el gobierno, han crecido en Antioquia un 70%. Es evidente la baja, casi nula operatividad de las fuerzas militares en contra de las FARC, también del ELN, pero más evidente aún en contra de las FARC. Y todo esto comenzó desde julio 23 del año pasado, cuando en un retén del ejército se pudo haber desmantelado casi la totalidad de la estructura criminal de alias Calarcá. Estaban capturados él, su compañera sentimental alias Erika, sus principales secuaces alias Firu, Ramiro, entre otros. Lo triste fue que, a pesar que una fiscal seccional de Antioquia dejó en firme esas capturas, recibió muy rápidamente una contraorden de la fiscal Camargo para convertir a estos criminales en gestores de paz. Nosotros denunciamos oportunamente eso. Eso nos acarreó no solo una persecución criminal por parte de la fiscal en contra mía, pretendiendo robarme la libertad y además entregarle a Petro el gobierno de Antioquia de cara al proceso electoral que se avecina, pero además de eso, implicó también la salida del comandante de la división, el general Fajardo, que fue el que hizo el operativo. Lo sacaron de la división y lo más triste de todo esto se quedó en evidencia, que lo que existe es un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo, y estos criminales. Empiezan a encajar las piezas de este rompecabezas, Juan Camilo. Gobernador,
Usted más que nadie sabe la verdad de lo que pasó en ese retén. Repásenos un poco esa historia. ¿Qué fue la información que a usted le llega de cómo, qué pasó en ese retén donde pues tenía en manos la fuerza pública a los líderes de estas disidencias que tanto daño le han hecho al departamento de Antioquia? Lo recuerdo muy bien, Juan Camilo. Estábamos el 23 de julio, en horas de la mañana, en un consejo de seguridad. Uno de los asistentes era el comandante de la séptima división del ejército, el general Fajardo. Yo lo noté durante buena parte de la reunión distraído, disperso. Le pregunté con algo de molestia qué le pasaba y me dijo que era que estaba aconteciendo algo muy grave, que si me podía comentar en un minuto. Entonces nos fuimos a mi oficina y me comentó lo que estaba pasando. Me dijo que había hecho un retén rutinario en Barbosa, norte del Valle de Aburrá, y que se había encontrado con estos criminales, que estaba recibiendo muchas presiones para que los dejara ir, pero que él creía que allí había algo que no estaba funcionando bien, algo que no le encajaba. Entonces yo le pido al secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, el general Martínez, retirado de la policía, y a todo el equipo de comunicaciones que se vayan para allá y pongan una cámara a registrar simplemente lo que está pasando. Después de muchas horas, el entonces ministro de Defensa ordena trasladar estos carros, esta caravana, hacia el batallón Pedro Justo Berrío ahí en Bello, y allí una fiscal seccional pues hace la inspección rutinaria, se encuentra armas, dinero, municiones, menores de edad, y dejan firme su captura. Eso pues nos dio tranquilidad y felicidad momentánea, solo momentánea, porque unas horas después Petro y su fiscal Camargo los convierten de nuevo en gestores de paz. ¿Cuánto dolor se hubiera evitado el país y Antioquia si ese bandido Calarcá se mantuviera ahí tras las rejas? Recordemos solamente un hecho que enluteció el país: 13 policías asesinados en Amalfi cuando se derriba un helicóptero de propiedad del gobierno americano. Petro, Juan Camilo, le entregó a estos criminales, en reciprocidad a la financiación de su campaña, la inteligencia del Estado y la lealtad de un sector de las fuerzas militares. Gobernador, de ese registro que usted le ordenó al general Martínez hacer, él le reporta algo, obviamente la incautación de este material que hoy sale a la luz por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol es netamente responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, estaba en manos de la Fiscalía, pero él le reportó a usted esta incautación, es decir, le dijo alguna clase de alerta, le dijo, ojo, gober, que ahí puede haber en el futuro información clave sobre las disidencias, les incautaron computadores, USBs. No, valga decir que yo le puse al general Martínez en alerta de esto al equipo de comunicaciones de la gobernación para que se fueran a registrar con una cámara todo lo que pasaba, a ejercer un poco como de presión ciudadana y mediática, más que el general no tiene facultades para haber hecho ningún registro, eso lo hizo después la Fiscalía General de la Nación. Y yo después visité el batallón y desde una distancia prudente, para no inmiscuirnos en ninguna actividad que fuera a dañar el mismo proceso judicial, pues vi que había toda suerte de cosas que sacaban de los carros y que inspeccionaban con mucha delicadeza los investigadores judiciales. Luego pasaron 16 meses con ese material en manos de la Fiscalía sin que la fiscal Camargo ordenara ninguna actuación. Por eso a mí me parece cómplice de este engranaje criminal que se tejió desde el gobierno de Petro, no solamente con su dirección de inteligencia, con altos oficiales del Ejército Nacional, sino también con la connivencia nada más y nada menos que de la fiscal Camargo. Es que ella pudo haber dejado en firme esas órdenes de captura y evitarle sangre y muertes a los colombianos y a los antioqueños. Gobernador, ¿a usted le engrana en algo también ese precisamente ataque al helicóptero de la policía, donde murieron varios miembros de nuestra fuerza pública, que los responsables y los señalados son las disidencias de Calarcá, porque detrás de eso, gobernador, tengo entendido, hay muy serias fallas de inteligencia, ¿no? En esa operación, precisamente. Lo que pasa es que, como decimos aquí en Antioquia, aparecieron las llaves. Ya comenzamos a entender lo que sospechábamos, de lo que daban cuenta los hechos, vuelvo y repito,
Eso tan grave que pasó el 23 de julio, cuando estos criminales fueron dejados en libertad por orden de Petro y su fiscal Camargo, sino también de esa baja operatividad, casi inexistente operatividad de las fuerzas militares, que no necesariamente la policía, contra las FARC y el ELN. Entonces, aquí empiezan a acomodarse muy bien las piezas de lo que hemos tenido que sufrir los colombianos. Por eso yo he dicho, los responsables de estos hechos, por acción o por omisión, también deberían ser considerados por parte del gobierno americano para ser incluidos en la lista Clinton. Lo que pasó fue muy grave para la seguridad nacional y los antioqueños sí que hemos sufrido en eso. ¿Cómo se entiende que 16 meses después tenga que salir un periodista a denunciar esto cuando debió haber sido la misma Fiscalía General de la Nación la que pudo haber adelantado las investigaciones respectivas y llevar a juicio a los responsables de estas situaciones? No solo la operatividad de la fuerza pública, sino también la capacidad disuasiva de la justicia, la que evita crímenes y atrocidades en contra de los ciudadanos y de los mismos uniformados. En la práctica de las operaciones, gobernador, ¿cómo se puede demostrar con hechos, además de ese retén y lo que pasó después con el tema de la Fiscalía, la benevolencia del gobierno nacional con las disidencias? Hay muchos ejemplos, pero le voy a dar solo uno contundente. Yo voy a ajustar 2 años en el gobierno. Nunca en esos casi 2 años me ha tocado registrar, presenciar un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Sí, muchos en contra del Clan del Golfo, que están bien, pero muy bueno que esa gran capacidad operativa y disuasiva de las fuerzas militares también sea utilizada en contra de las FARC y el ELN. Sí, ¿cómo han crecido las disidencias en el departamento, gobernador? Han crecido más de un 70% desde que Petro es presidente. Han puesto y han sembrado terror en buena parte del norte, nordeste y bajo Cauca antioqueño. No hay una sola semana en la que no registremos un hecho de terror, un homicidio a un poblador, un homicidio uniformado de la fuerza pública. Vuelvo y repito, dentro de ellos los más reconocidos por los colombianos por la tragedia que significó, por lo mucho que pelearon por su vida, fueron los 13 policías que fueron asesinados por Alias Calarcá y sus secuaces en Amalfi el pasado 21 de agosto y donde además derribaron un helicóptero de propiedad del gobierno americano. Pero además aquí hay otras cosas muy llamativas, Juan Camilo. ¿Qué tiene que hacer un director de inteligencia, alias Chulo, de quien ya se ha hablado muy mal en Antioquia, haciendo parte del Consejo Superior del Alma Mater? Y no solamente allí, sino manejando también directa o indirectamente, a través de interpuesta persona, los consejos superiores o las delegaciones del presidente en las demás instituciones de educación superior de carácter público de Antioquia. Todo esto es muy llamativo. Ahora entendemos la hostilidad de ese señor con nosotros, con el gobierno de Antioquia, en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Ya, como te decía anteriormente, comienzan a encajar las piezas de este complot criminal en contra de un país. Quería cerrar con ese tema precisamente, gobernador. ¿Qué sabe usted, qué saben ustedes de ese señor Wilmar Mejía? Pues sabemos que no ha estado precisamente rezando desde que era representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Después de muchos años de estar vacante esa posibilidad de representar a los estudiantes, Petro lo nombra directamente como su delegado en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, siempre oponiéndose a todo, siempre hostil con el gobierno departamental, con quien era nuestro representante allí, el entonces secretario de Educación, el rector también de la universidad, Mauricio Alvear, y bueno, con muchos tentáculos, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en el Politécnico, en la Universidad Digital, en el Tecnológico de Antioquia. ¿Será que están buscando precisamente establecer toda una red en función del terrorismo al interior de estas universidades? ¿Y quién era el encargado directamente de esa tarea por parte del presidente? Ojalá la Fiscalía se sacuda y lleve a los oficiales que han estado involucrados en este complot criminal
que por supuesto no representan la institucionalidad, pero que estas manzanas podridas puedan salir del ejército, de las fuerzas militares, le haría mucho bien al país. Y por supuesto que este tipo también pueda ser investigado. Y lo que sí debe ser algo urgentemente a implementar es la salida de este señor del Consejo Superior. Yo invito a toda la comunidad académica de la Universidad de Antioquia a exigir que alias Chulo salga del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y de otros sitios donde él o sus delegados hagan presencia en representación del gobierno nacional. Están minando las universidades para ponerlas también al servicio del crimen. Claro. Gobernador, le agradecemos mucho estos minutos y estos segundos aquí en Noticias Caracol. Déjeme hacerle esta última. ¿O a usted le llegó algún tipo de información desde hace ya algún tiempo de las actividades de ese señor Mejía? Es decir, que no solo se dedicaba a este tema del Consejo Superior Universitario de Antioquia, sino que hacía otro tipo de cosas. Es conocido por muchos de quienes seguimos con atención lo que pasa en las universidades, que hay unas redes asociadas al terrorismo. Y esta actividad de alias El Chulo, identificado así incluso por quienes hacen parte del crimen en disidencias FARC, pues es muy llamativo que no solamente sea el director de inteligencia de la DNI, sino que además se ocupe de estar en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y manejando la representación del presidente en otras instituciones de educación superior, como su delegado. Muy grave eso. Por eso aquí la fiscal tiene que sacudirse. Y como a ella no hay quien la ronde, es muy importante que el gobierno americano ojalá la incluya en la lista Clinton. Gobernador, ha sido usted muy amable. Gracias. Muchas gracias. 11:38 minutos de la mañana. Voy con Rocío Franco. A esta hora, usted, Rocío, está con el Procurador General de la Nación, Gregorio Elhayy. Adelante. Pues el Procurador General de la Nación ya ha tomado las primeras determinaciones con respecto al informe de Noticias Caracol sobre los hallazgos del caso Calarcá. Aparentes vinculaciones de funcionarios públicos con disidencias de las FARC. Por eso estamos a esta hora hablando con el Procurador General. Procurador, ¿qué determinaciones se han tomado frente a lo que el país ha visto y las pruebas que se han expuesto? Lo primero que quiero reseñar es lo delicado de la situación, lo profundo de la información que presentó Caracol y la consecuencia que ha tenido desde el momento en que se vio. Nosotros como órgano de control disciplinario abrimos una indagación preliminar, porque es lo que corresponde al procedimiento. Hemos ordenado unas pruebas iniciales, vamos a vincular a algunas personas, servidores públicos del nivel central, y vamos a seguir avanzando hasta encontrar realmente si hay compromiso o no de la conducta disciplinaria de algunos servidores. Procurador, ¿cómo funcionan estos procesos disciplinarios? Para explicarle un poco a nuestros usuarios qué es lo que viene disciplinariamente de ahora en adelante. Bueno, lo primero que se hace es una indagación preliminar para determinar quiénes están involucrados, qué cargo tienen, si son sujetos de la competencia de la Procuraduría, ese tipo de cuestiones, identificarlos, saber si están ejerciendo el cargo público, si lo que sucedió los acompañaba siendo ellos servidores del Estado. Luego ya se van decantando las versiones, se preguntará seguramente sobre los hechos denunciados por Caracol y allí se va orientando por parte de quien tenga la investigación, que lo hace con plena autonomía e independencia del procurador, no tiene que preguntar nada ni rendir cuentas de nada, avanzará hasta donde la prueba alcance y hasta donde se puedan tomar decisiones. Procurador, es preocupante que funcionarios públicos estén aliados con las disidencias. ¿Qué impresión le deja a usted cuando ve esa situación? En términos generales no es bueno, es repudiable que cualquiera, no el caso concreto, cualquier servidor público se alíe o se coluda con los enemigos de la democracia, con los enemigos del Estado. Eso no está bien, eso es delictuoso, eso merece el reproche social y el reproche disciplinario y el reproche penal. Ojalá se esclarezcan estos hechos y se atribuyan la responsabilidad a quien corresponda. Doctor, ¿hay pruebas que se están ordenando en este caso? Claro, nosotros ya empezamos a identificar, a buscar la calidad de servidor público, esas cosas iniciales. Ya vendrá el investigador que entiende el asunto
determinando lo que él considere en su autonomía plena que debe hacer para conducir a buen propósito la investigación. Parte de los cuestionamientos que se están haciendo es por qué la justicia está actuando tan lentamente. Aquí, ¿cómo va a ser esta investigación? ¿Se le van a dar oportunamente resultados a la sociedad colombiana que ve con perplejidad esta situación? Bueno, yo hablo por la Procuraduría y por mis procuradores. Nosotros tratamos de actuar con celeridad hasta donde es posible. Tenemos unos procedimientos que nos impiden a veces actuar de una manera mucho más veloz, pero cumplimos con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, debida diligencia y todas las exigencias constitucionales y legales que amparan también los derechos de quienes son investigados. En esa medida, la orientación ha sido desde hace un año que se trabaje en firme, tenemos gente capacitada, gente con experiencia y gente con decisión de ayudar. Le preguntan desde estudio, procurador. Sí, procurador, gracias por atender estos minutos a Noticias Caracol. ¿Usted cómo ve los procesos de paz en Colombia? Más con estas disidencias, por ejemplo, de Calarcá, ¿lo ve con preocupación el estado de estos procesos de paz? Bueno, yo no puedo opinar desde el punto de vista personal sobre las políticas públicas. Recordemos, eso de la paz total es autorizado por una ley que aprobó el Congreso de la República con votación de gente de todas las bancadas. Eso no ha sido el presidente por su propia cuenta. Hay una autorización y una norma legal que le permite hacer ese trabajo, buscar la paz en Colombia, que es una obligación suprema, y tomar las decisiones que tenga. Tampoco es el procurador el juez de la conducta del presidente de la República, por lo tanto nosotros nos aplicamos a lo que nos señala el Código Disciplinario. Bueno, es el Procurador General de la Nación refiriéndose a este álgido tema, las relaciones que aparentemente tendrían miembros del Estado colombiano, del Ejército y del DNI con miembros de las disidencias de las FARC. Gracias, Rocío. Gracias al Procurador General. A esta hora hablando en Noticias Caracol. Vamos con las respuestas a la pregunta del día 11:43. ¿Cuál es su opinión del escándalo por las presuntas infiltraciones de las disidencias al Ejército y a la Dirección Nacional de Inteligencia? Los leemos con el @Noticias Caracol. Estamos con el numeral Noticias Caracol en vivo. Ahí pendientes de sus opiniones. Ya tenemos varias respuestas a la pregunta del día a través de nuestras redes sociales, en nuestro chat en vivo, también en canal de YouTube. Cafenótilo dice lo siguiente: pues que no puede pasar por un acto de corrupción simple. Esto es un entramado para entregar el país a los criminales, en su cuenta de X. Vamos con más opiniones. José Araujo, un abrazo para José, que es un gobierno ilegítimo gobernado para la delincuencia, dice don José Araujo. A la vida, dice: el país está a la mano del terrorismo, como cuando el paramilitarismo iba al Congreso y los aplaudían. A través de su cuenta de X, ahí opinando y respondiendo a la pregunta del día. Marcial Atencio, ¿qué más opinión? Que es un delito de traición a la patria, tráfico de influencias, asociación para delinquir. Al presidente hay que hacerle una interpelación ante el Congreso, es lo que dice Marcial Atencio. Un abrazo para Marcial a través de su cuenta de X, opinando. Don Carlos, un abrazo para don Carlos Cáceres. Dice: este no es un hecho aislado, este no es un hecho puntual. Esto demostraría que el gobierno nacional desde campaña tiene una asociación con grupos criminales. Esto confirma que las sanciones de Estados Unidos tienen sus razones de fondo. Las opiniones personales ahí de nuestros televidentes. Carlos Cáceres. Vamos con las reacciones políticas también. Varias en las últimas horas se han producido por parte de precandidatos presidenciales. Escuchábamos a Efraín Cepeda, también escuchábamos a la senadora Angélica Lozano. Tenemos al precandidato Sergio Fajardo. Escuchemos. El informe de Caracol Televisión es una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano. Gravísimo, muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Con nuestro plan Guardián vamos a recuperar la seguridad en Colombia, la confianza en las instituciones, y la criminalidad no va a llegar a las entrañas del Estado colombiano. La precandidata Vicky Dávila.
Hoy le hablo de frente al narco alias Mordisco. Revele las pruebas que dice que tiene sobre el pacto con las disidencias de las FARC en la campaña de Petro a través de Francia Márquez y alias Majin Buu, ya muerto. Francia tiene que darle explicaciones urgentemente al país. Noticias Caracol reveló unos chats entre Mordisco y Albizu que estaban en el computador y el celular de Calarcá, hoy negociador de paz de una facción de esas disidencias de las FARC. Dice Mordisco en los chats, abro comillas, yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas que tenían en campaña, el finado Majin Buu, los tumbamos, esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Cierro comillas. Mordisco ya había dicho que las disidencias de las FARC apoyaron la campaña de Petro. Lo acusó de traicionarlos. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no ha investigado nada? Luz Adriana Camargo también tiene que darles explicaciones a los colombianos y a la Honorable Corte Suprema, que la eligió. Camargo debe explicarles a los magistrados por qué su Fiscalía ha dejado durmiendo estas escandalosas verdades que fueron halladas en el operativo en el que ella hizo todo para dejar libre a alias Calarcá, aun cuando tenía elementos prohibidos en carros de la UNP. Y su directiva es que quienes sean gestores de paz no pueden ser capturados ni siendo hallados en flagrancia. La mafia y la cocaína nos están gobernando y están en las más altas esferas del Estado. Mordisco, diga la verdad y muestre las pruebas contra Petro, contra Francia, en medio de la campaña. Entonces, de la mañana, Mauricio Liscano también opinó sobre el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Inaceptable y de la máxima gravedad las denuncias hechas por Canal Caracol, donde se evidencia una relación entre altos funcionarios del Estado y alias Calarcá. Este manto de duda para las instituciones es gravísimo. La señora fiscal debe explicarle al país qué pasó con esa información que se le incautó a alias Calarcá, por qué lo dejó libre y por qué las investigaciones no avanzan. Estamos cansados de que las autoridades no hagan nada, simplemente hacen llamados de que van a investigar, pero no tienen ningún resultado. Exigimos resultados en este acto de la máxima gravedad. 11:49 minutos de la mañana. Voy a saludar también a la precandidata presidencial, Paloma Valencia. Doctora Valencia, buenos días. Muy buenos días. Un saludo cariñoso para ti, a todos en el equipo y por supuesto a los televidentes. Su perspectiva del informe revelado anoche por la unidad investigativa de Noticias Caracol, cabezado por Ricardo Calderón. Pues es gravísimo lo que estamos viendo, porque aquí estamos hablando de tres hechos muy graves. El primero, el general Huertas, que resulta siendo el vínculo de todas esas disidencias con la infiltración de la fuerza pública. Y hay que recordar que aquí hay una responsabilidad personal del señor presidente de la República, porque el general Huertas había sido sacado del ejército por el general Zapateiro, y el presidente, con una decisión de su entera decisión, decidió incorporarlo nuevamente en la fuerza pública. Una pregunta: ¿el presidente Petro sabía de sus vínculos con las disidencias? ¿Era parte de los acuerdos que habían hecho para buscar la cooperación de Mordisco? El segundo tema es que aquí están hablando no solamente de financiación de la campaña, sino de ayuda con Majin Buu, que tenemos que recordar fue dado de baja durante el gobierno del presidente Duque, al final del gobierno del presidente Duque, pero que delinquía en el norte del Cauca y que era la estructura más poderosa de las disidencias. Dice Calarcá en esos mensajes que tienen pruebas de la ayuda que le habría dado Majin Buu a la campaña, no solo económica, sino política, y eso es sumamente delicado. Y tercero, la infiltración de la agencia de inteligencia, que hay que recordar que Petro, contrariamente a lo que se recomendaba, nombró dos excomandantes del M-19, uno en la Dirección de Inteligencia y otro en la UNP. Cuando sabemos que está infiltrada la inteligencia en altísimos rangos, pues aquí sabemos por qué no se denunció el crimen de Miguel Uribe, por qué no se supo que iba a ocurrir, porque la inteligencia ha estado trabajando más bien para la delincuencia. Doctora Valencia, usted
ve benevolencia, como lo denuncia el gobernador de Antioquia, con las disidencias de Calarcá por parte del gobierno? ¿Y en qué hechos los ve, además del ya conocido retén, donde se consiguieron precisamente y salen a la luz un año después las pruebas? Pues es que hay que recordar muy bien cómo fueron los episodios donde se capturan estos computadores, porque esto fue un retén militar y entonces hubo un drama por parte del gobierno que dijo que no podían detenerlos. Usted acuérdese que iban en camionetas de la UNP, custodiadas con personal de la UNP, que llevaban plata, que llevaban oro y que llevaban incluso un menor reclutado, que lo dio a conocer el señor gobernador de Antioquia. Y aquí hay una cosa sumamente grave, y es que la fiscal general los soltó inmediatamente diciendo que eran gestores de paz. Esta captura en Anorí dio lugar a que esa información, esos computadores y todos esos celulares hace más de un año estuvieran en manos de la fiscal general de la Nación, que no hizo nada, que guardó silencio. Aquí la señora fiscal tiene que darle unas explicaciones al país. En mi opinión, debiera renunciar, porque ella tiene un deber de proteger a los colombianos y de aplicar la ley. Y aquí lo que hizo fue engavetar pruebas absolutamente graves que comprometen al gobierno, porque nosotros conocíamos el famoso cartel, el famoso pacto de la picota, donde habían ido a las cárceles a pedir apoyos políticos y apoyos económicos a cambio de impunidad. Pero aquí estaríamos viendo que la famosa paz total vendría de acuerdos previos a las elecciones. Y aquí vale la pena hacer un llamamiento a quien ha sido la cabeza de toda la negociación de la paz total, que es el senador Iván Cepeda, que ha firmado todos los documentos de las negociaciones de la paz total. Creo que aquí el senador Cepeda también nos tiene que explicar cómo es que todas estas concesiones que se hicieron a los grupos violentos terminan siendo producto de pactos anteriores a la elección de Petro. 11:53 minutos de la mañana. Ahí estaba la precandidata Paloma Valencia. Déjeme hacerle una última pregunta, precandidata, y es el papel de la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted qué responsabilidad ve acá? Pues la Fiscalía General de la Nación, yo creo que tiene que darle muchas explicaciones. Nosotros vamos a radicar una demanda contra la Fiscal General de la Nación ante la Comisión de Acusaciones, pero es que eso no tiene ningún efecto. Lo que necesitamos es que la fiscal salga ya a dar explicaciones. Y creo que las cortes de este país, que la nominaron a ella como candidata, deben llamarle a pedirle explicaciones. No puede ser que una Fiscal General de la Nación engavete una información tan delicada que vincula al gobierno, que vincula a las altas esferas del ejército, que vincula a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la propia UNP, con un escándalo masivo de complicidad entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Creo que esto es muy grave y que la señora debiera renunciar inmediatamente. Doctora Valencia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo cariñoso. 11:55. Juan Manuel Galán, también aquí tenemos su opinión. Presidente Petro, Colombia exige claridad. La seguridad nacional está en jaque y el país necesita saber la verdad. Hoy conocimos una denuncia de extrema gravedad para la seguridad de todos los colombianos. Información reservada del Estado, códigos radiales, documentos de inteligencia y operaciones en curso habrían terminado en manos de las organizaciones criminales, narcotraficantes y asesinas. Si esto se confirma, estamos ante uno de los mayores colapsos de seguridad de nuestra historia reciente. La investigación señala reuniones irregulares entre funcionarios cercanos al gobierno y estructuras criminales, pactos de no agresión, empresas fachada y filtraciones que pusieron en riesgo a nuestras fuerzas militares, a comunidades enteras y a la estabilidad institucional del país. ¿Esta es la paz total? O más bien, presidente Petro, la inseguridad total para el pueblo colombiano. Esto sería un cáncer que habría hecho metástasis en los organismos de inteligencia, seguridad y justicia, encargados de proteger y garantizar el derecho a la seguridad de todos los colombianos. ¿Tienen estas revelaciones relación con la pérdida de confianza de la inteligencia de Estados Unidos en la inteligencia colombiana?
Ya no se trataría de una pérdida de capacidades, sino de la puesta de la inteligencia estatal al servicio de narcotraficantes y asesinos. Colombia no puede vivir en la oscuridad. Colombia exige respuestas ya. Por eso, a partir del próximo año, la inteligencia en Colombia debe ser restablecida, financiada y fortalecida, pero sobre todo acompañada, respaldada por la comunidad internacional y al servicio de los derechos humanos como ordena la ley y la Constitución. Necesitamos recuperar capacidades, reconstruir confianza y volver a tener un Estado que sepa anticipar, prevenir y derrotar al crimen. Hoy no estoy hablando como candidato, hablo como colombiano. Exijo verdad, investigación inmediata y responsabilidades claras, presidente Petro, porque lo que está en juego no es su gobierno, lo que está en juego es la seguridad de todos los colombianos. Y también habló el precandidato Roy Barreras. De las instituciones, del Estado, de la sociedad. Todo funcionario político o militar que reciba dineros de las mafias es cómplice de los crímenes de la mafia y como tal debe ser tratado. Luis Carlos Galán perdió la vida por el reto gravísimo de familias mafiosas en los años 80 y 90, el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Hoy la situación de Colombia es más grave, porque no son familias mafiosas, sino organizaciones criminales que operan ejércitos mafiosos que pretenden control del territorio y además pretenden incidir criminalmente en el resultado electoral. Es necesaria la unidad de toda la nación para enfrentar la amenaza del narcotráfico que pretende infiltrar la institucionalidad. Rechazo absoluto a la infiltración mafiosa. Ahí estaba, 11:58 minutos de la mañana, el precandidato Roy Barreras. Seguimos conociendo más reacciones aquí en Noticias Caracol en vivo. Vamos a escuchar ahora al precandidato Juan Carlos Pinzón. Si faltaban pruebas, todo ha terminado de estar claro. La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo de la criminalidad. Y él, como gobernante, ha permitido su expansión y la penetración de la criminalidad en el Estado, incluso la infiltración en nuestro propio ejército. Es un tema muy grave lo que está pasando en el país. Esta gente no solo llegó al poder, sino quieren permanecer en el poder. Y eso es lo que señala todo lo que está ocurriendo. Por eso el pueblo colombiano tiene que tener claro que debe defender su democracia. Y nuestras fuerzas militares y de policía también deben honrar su obligación constitucional de proteger el Estado de Derecho, de no seguir permitiendo esta expansión criminal que está llenando de miedo, de violencia y de terror a Colombia y que tiene en jaque a nuestra democracia. En ese sentido, es muy importante recordar cómo en Antioquia nuestro ejército capturó al tal alias Calarcá. Y no solo lo capturó, sino que trató de llevarlo como debe ser ante la justicia. De inmediato el gobierno se opuso. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, incluso le dijo al gobierno que era muy importante mantener al tal Calarcá capturado porque había muchas pruebas, precisamente de sus actividades criminales, aprovechando la tesis de que era un gestor de paz, pero continuaba en ese proceso de criminalidad. El gobierno prefirió hacer gestiones y dejarlo libre. Y en cambio, al general Fajardo, quien fue quien lo capturó, quien fue quien ordenó la operación, lo terminaron retirando del ejército. Eso es una infamia y son las cosas que el país debe recordar para que sepamos dónde estamos. Esto va a cambiar a partir del 7 de agosto del 26. Colombia requiere un presidente que conozca el país, que tenga experiencia, que sepa ejercer el mando y que tenga un puño de hierro probado contra el terrorismo y la criminalidad. Por eso estamos acá, para darles la tranquilidad a los colombianos de que hay quien lo sabe hacer, quien lo ha hecho y quien lo va a hacer de nuevo, pero esta vez de manera definitiva. Hay que proteger a Colombia, hay que rescatar nuestro país y rescatar nuestra democracia. 12:01 estaba el precandidato Juan Carlos Pinzón. Y mucha atención que también hay reacción por parte de María José Pizarro, de las más cercanas al gobierno nacional.
Esto dijo hace segundos a través de su cuenta de X. Desde la izquierda democrática y el progresismo afirmamos con contundencia: no toleramos vínculo alguno entre instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales. La historia nos ha enseñado con dolor las consecuencias de estas alianzas criminales. La infiltración criminal es una amenaza grave que debe investigarse con el máximo rigor, sin importar el gobierno de turno. Ningún funcionario está por encima de la ley. Colombia necesita investigaciones rigurosas para esclarecer la verdad, lejos de cualquier oportunismo electoral. La institucionalidad y la paz lo exigen. Ahí estaba entonces María José Pizarro, las personas más cercanas al actual gobierno nacional. 12:02 minutos del mediodía. Y también hay un muy duro comunicado a esta hora del expresidente César Gaviria. Este es el documento que acaban de publicar refiriéndose a la revelación hecha por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Dice lo siguiente, uno de los apartados: si altos mandos civiles o militares han facilitado, tolerado o encubierto estas actuaciones, estaríamos ante una ruptura gravísima del orden institucional. No se trata solo de una acusación electoral, es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la paz total. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes? Esta opacidad en la información, sumada a los pronunciamientos que contradicen la gravedad de los hechos, hace aún más urgente que el gobierno explique cuáles son las fuentes, criterios y análisis que guiaron tales afirmaciones. Confiamos en que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva a conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Ahí está entonces el comunicado a esta hora del expresidente César Gaviria tras este informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Son las 12:03 minutos del mediodía. Hace minutos Mayra Tenorio habló con el exministro de Defensa Diego Molano, quien se refirió a la condición del general Huertas, mencionado precisamente en este informe de Noticias Caracol. Molano explicó cuáles fueron las razones que llevaron al gobierno Duque precisamente a sacar al general Huertas durante este gobierno. Miren. Exministro, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. Y frente a todos estos hechos que en este momento es el tema, la noticia del día aquí en Colombia, primero preguntarle para entender el contexto. El general Huertas sale en el gobierno de Iván Duque, en la administración de ustedes. ¿Cómo sale? ¿Cuáles son las condiciones? Y bajo su cabeza como ministro de Defensa en ese entonces. En la administración del presidente Duque se hacían valoraciones para llamar a calificar servicios a discrecionalidad del presidente con base en información de inteligencia, de contrainteligencia, de desempeño, y en este caso particular esas valoraciones fueron tomadas en cuenta y se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios y por eso salió del Ejército Nacional. Se tuvo en cuenta, como lo mencioné, informaciones de inteligencia, contrainteligencia, desempeño, pero también su lealtad con el país. Exministro, también hablaba esta mañana el exministro Palacios de esa información precisamente de inteligencia y mencionaba que ya habían algunas posibles vinculaciones del general con estas disidencias, con estos grupos armados. ¿Qué supieron ustedes en ese entonces sobre estas posibles vinculaciones? Mayra, actualmente el general tiene una demanda contra el Estado colombiano y contra el Ministerio de Defensa por su llamado a calificar servicio, por lo tanto no me puedo referir a profundidad sobre los argumentos utilizados, porque eso será discutido seguramente en la demanda que tendrá que salir el Ministerio de Defensa a atender. Sin embargo, lo que es claro es que a discrecionalidad del presidente Duque, con base en la información de inteligencia, contrainteligencia, el desempeño y los criterios de lealtad con la patria, se tomó esta decisión. La información conocida recientemente por la investigación por ustedes desarrollara evidencia que había criterios suficientes para tomar una decisión de llamarlo a calificar servicios.
Es muy grave lo que ustedes han denunciado, por supuesto, porque implica que un general en retiro y luego activo tiene relaciones con las disidencias de la FARC, en este caso con alias Calarcá, un hecho muy grave para la seguridad nacional. Exministro, ustedes toman una decisión contundente en el gobierno de Iván Duque de retirar a este general. ¿Por qué es tan importante en ese momento o por qué fue tan importante para ustedes tomar esta decisión? Teniendo en cuenta el panorama, también la importancia de las instituciones y más del Ejército Nacional. Para el presidente Duque y su administración, y en mi caso como ministro de Defensa, a lo largo de los años que estuvimos en el ministerio se tomaron decisiones específicamente para valorar, apoyar, promover y respaldar a los miembros de la fuerza pública y en particular sus oficiales que con integridad desempeñaban su función, que lo hacían con estricto apego a la ley y a los derechos humanos y que por supuesto tenían un compromiso y de lealtad e integridad con la patria. Las decisiones que se tomaron por llamar a calificar servicios fueron a discrecionalidad del presidente con la facultad que existe, valorando la información, especialmente cuando se identificaban que por inteligencia o contrainteligencia o información de desempeño o de criterios que tenía el país y la administración del presidente Duque de quienes deberían pertenecer a la fuerza pública, no se les permitía seguir y se les llamaba a calificar servicio. Lo que es evidente es que esto es un criterio que se aplicó de manera uniforme a todos aquellos que fueron valorados objetivamente y con la discrecionalidad del presidente se tomaron decisiones. Hoy la historia nos da la razón. Exministro, vuelve el general Huertas en julio de este año y es muy importante preguntarle a usted su reacción frente a esta vinculación, ya lo revelado por Noticias Caracol. ¿Cómo afecta esto lo que es el país? Hablando de las instituciones, que es lo más importante por lo que se rige a nivel nacional este país o se pretende que se rija. Es muy grave utilizar a la fuerza pública y especialmente a nuestro Ejército Nacional con propósitos políticos. La reintegración de un general que había sido llamado a calificar servicios después de participar de una campaña política desafortunadamente quita la objetividad que debe tenerse a los miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública, sus generales, particularmente estos oficiales que tienen mando y control, deben actuar siempre de manera objetiva y con el único propósito de proteger a la Constitución. De llegarse a evidenciar, como ustedes lo han mostrado, que este general tenía relaciones con las disidencias de la FARC facilitando la creación de empresas de seguridad y como ha quedado en evidencia también que alias Calarcá tenía infiltraciones a la fuerza pública con otros miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues se ha puesto en riesgo la seguridad nacional, máxime con un hecho muy grave que ustedes describen, que en el caso de las disidencias de la FARC hoy hay dos vertientes, la de alias Calarcá y la de alias Iván Mordisco, las dos nefastas para el país, dos grupos terroristas. Pero el hecho de que con alias Calarcá tenga relaciones e infiltraciones con la fuerza pública y tengan información sobre operaciones en contra de ellos es muy grave para la soberanía nacional. Pero es más grave aún que el presidente haya ordenado bombardeos contra alias Iván Mordisco, que según la información que ustedes han suministrado, tiene información sobre la financiación de la campaña del presidente Petro. Eso significa que se está utilizando la capacidad de la fuerza pública contra aquellos que puedan alterar o significar una amenaza por información de la financiación de la campaña presidencial. La fuerza pública tiene que combatir a todos los miembros de los grupos organizados, sean disidencias de la FARC, Clan del Golfo, el ELN o los grupos criminales. Aquí no pueden ordenarse bombardeos solo contra uno porque puede haber un supuesto interés por la información que tenga de la campaña. Finalmente, exministro, preguntarle, usted que fue ministro de esta cartera tan importante, la cartera de defensa, ¿cómo entendemos que esto no es un hecho aislado, que realmente permea a la institución, que afecta al país, a la seguridad nacional? ¿Qué tan clave es que haya seguridad y verdad en nuestras instituciones? Es muy grave el hecho de que un general haya sido identificado en ese sentido y pues será la justicia la que determine su grado de responsabilidad. Pero yo estoy seguro, la inmensa mayoría de los oficiales y de los más de 880,000 miembros de la fuerza pública, soldados de la patria, han actuado con integridad. Y en el caso particular, cuando nosotros llegamos a encontrar que había algunas manzanas podridas, se tomaron decisiones con contundencia
para llamarlos a calificar servicios. Pero esto no puede permitir es que en el país se debilite la fuerza pública por uno solo de sus miembros. Siempre los miembros de la fuerza pública son hombres de honor, comprometidos con la patria, y aquellos que manchen el honor del uniforme es necesario con contundencia sacarlos de la fuerza pública y no reintegrarlos. Exministro, muchas gracias por darnos este espacio aquí en Noticias Caracol en vivo, una voz muy importante, sobre todo en el gobierno de Iván Duque, cuando este general fue retirado por primera vez, el general Huertas. 12:12, mucha atención. Hay comunicado a esta hora por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Dice, la entidad ha puesto en marcha todas las acciones necesarias para garantizar total claridad y transparencia. Desde el momento en que se conocieron estas informaciones, el director general solicitó la realización de las investigaciones pertinentes. Por un lado, una investigación interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia y por otro lado, una averiguación independiente liderada por la Inspectora General de la DNI, quien es nombrada directamente por el presidente. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas. Es fundamental precisar que el señor Wilmar Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia y posteriormente fue designado director de inteligencia el 20 de febrero de 2025, como ya lo conocíamos por el informe de la unidad investigativa. Al respecto, los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían incurrido antes de su vinculación a la DNI. Asimismo, en la Dirección Nacional no se dieron órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela, como han señalado algunas versiones públicas. El director de inteligencia ha sido enfático en señalar que la dirección actúa bajo los más estrictos principios de legalidad y transparencia y no toleramos prácticas que vulneren la ley ni la confianza pública. Por eso, toda información será verificada con rigor, sin margen de duda, cierro comillas. Y reitero, abro comillas, nuestra obligación es proteger la integridad institucional y garantizar que cada proceso interno se adelante con objetividad, responsabilidad y respeto por la verdad. No permitiremos que información imprecisa afecte el trabajo serio y comprometido de nuestra entidad. No es una simple investigación exhaustiva, sino efectiva. Cierro comillas. Dice que la dirección reafirma el compromiso con el servicio al país, la observancia irrestricta de la ley y la defensa de la institucional, y continuarán brindando toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de estos hechos. Entonces es el comunicado de prensa por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia a esta hora, precisamente hablando y reaccionando a este informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que involucra muy seriamente a uno de sus funcionarios. Los menciona aquí el señor Wilmar Mejía, actual director de inteligencia desde febrero de este año. 12:14. Mucha atención que el magistrado Héctor Carvajal fue apartado del debate de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Rocío Franco tiene la información. Rocío. Tal cual como usted lo ha señalado, Juan Camilo, pues la sala plena de la Corte Constitucional, sin la presencia de Héctor Carvajal, analizó su situación y señaló que él no debe y no participará en el tema de la reforma pensional. Ha señalado la Corte que son válidos los argumentos en los que se señala que él no tendría, digamos, la imparcialidad en la medida que él habría entregado conceptos a Colpensiones, también su cercanía al presidente de la República, pero lo que pesó definitivamente fue los conceptos emitidos a Colpensiones sobre este mismo caso. Él aseguró varias veces ante la Corte que esto no lo inhabilitaba porque eso fue muy al principio de lo que fue la demanda, y ya la demanda fue cambiando y en este momento pues ya está para fallo, y él señalaba que la situación no daba para que lo retiraran de esta manera. Entonces el próximo jueves serán 8 los magistrados que irán a sala para definir si se da aval o no a la reforma pensional. Seguimos con más reacciones de la izquierda, por supuesto, de nuestro país. Doctora María José Pizarro, gracias por estar con nosotros. Un gran saludo, un gran abrazo para ti y para todas las personas que nos siguen en este momento a través de Noticias Caracol. Doctora Pizarro, ¿cuál es su perspectiva de este informe revelado anoche por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol?
Pues bueno, lo primero es una exigencia al unísono, como lo han hecho los demócratas de este país, de una investigación seria, rigurosa, que brinde claridades, que permita esclarecer la verdad. Desde la izquierda democrática, desde el progresismo, nosotros ni toleramos ni conectamos con ningún tipo de vinculación entre fuerzas o miembros del Ejército Nacional, miembros de cualquier agencia de inteligencia de nuestro país y grupos armados ilegales en Colombia. Nosotros más que nadie conocemos el horror de estas alianzas que han sido macabras en nuestro país y bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a conectar ni a tolerar este tipo de alianzas. Así que le solicitamos evidentemente a la Fiscalía, al mismo gobierno, que esclarezca de manera pronta esta situación, que se adelanten las investigaciones y que el país pueda tener toda la claridad frente a los hechos que se han denunciado en el día de ayer por parte de Noticias Caracol. ¿Con estos hechos usted ve un grave deterioro de la inteligencia de nuestro país? Por ejemplo, doctora Pizarro. Yo espero que se fortalezca la inteligencia en distintos niveles. Yo, por supuesto, entiendo que se han hecho avances importantes en este gobierno de inclusive entender la inteligencia de una manera diferente, pero bajo ninguna circunstancia esto puede ir en detrimento del fortalecimiento de la inteligencia de nuestro país. ¿Usted cree que este gobierno ha tenido benevolencia con las disidencias de Calarcá, como lo ha denunciado el gobernador de Antioquia? Bajo ninguna circunstancia. Esta es la posición del gobernador de Antioquia, que por supuesto es un acérrimo opositor al gobierno nacional. Pero este gobierno lo que ha intentado, en primer lugar, es mantener una vía de diálogo para intentar enmarcar a Colombia en el marco de la paz, que es necesaria para nuestro país, mientras que por el otro lado, en materia de seguridad, de inteligencia, pues se sigue enfrentando a una estructura criminal que ha perdido cualquier horizonte político desde mi punto de vista. Así que todo lo contrario, lo que se ha visto en días recientes por las mismas actuaciones del presidente de la República es que no está dispuesto a poner en detrimento la seguridad de nuestro país por avanzar en una ruta de paz, salvo que exista el más férreo compromiso que no ha demostrado esta disidencia. Sí. ¿Usted cómo analiza, doctora Pizarro, que nos enteremos por este medio de lo que tenía la Fiscalía hace un año? Pues por supuesto la Fiscalía debe explicarle de manera muy clara al país, la Fiscal General de la Nación, por qué no se avanzó de manera contundente, rápida en las investigaciones relacionadas con este caso. Y en general, pues por supuesto, el rezago que tiene la Fiscalía como institución en temas que son gravísimos. Esto va más allá del actual fiscal, sino que incorpora rezagos importantísimos en materia de superación de la impunidad por parte de esta institución alrededor de distintos hechos de corrupción, de graves violaciones a los derechos humanos, de vinculación de estructuras criminales con el poder político de nuestro país. Senadora, ¿usted cree que al gobierno no le cabe alguna responsabilidad de haber reintegrado al general Huerta al servicio después de los antecedentes del por qué lo sacaron durante el gobierno Duque? Pues aquí se tiene que hacer un análisis serio, pero si la vinculación tenía que ver con hechos que, digamos, nosotros, que no hacen parte de la política de seguridad que nosotros buscábamos implementar, pues por supuesto esto debe ser revisado, pero la gente necesita claridades. Yo aquí no estoy, pues por supuesto, para en un caso tan grave como esto, ni digamos, defender de manera férrea al gobierno ni para atacarlo de manera férrea. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad y todas las claridades las tiene que dar, por un lado, el Ministerio de Defensa, es decir, quienes alrededor de este tema están al frente de este sector del gobierno nacional, por supuesto el gobierno nacional y pues los responsables de la investigación. Lo importante es que después de este hecho la gente tenga claridades, pero que tengamos claridades ya y no que nos demoremos un tiempo excesivamente largo en darle información al país, lo cual pues por supuesto puede generar confusiones y sobre todo un oportunismo electoral que en plena contienda sería perjudicial para el país y perjudicial para la seguridad y la democracia. Sí, senadora,
Pero déjeme hacerle una contrapregunta en el caso de Huertas, porque me gustaría conocer más su análisis a profundidad, y es, después de unos antecedentes, como repasábamos en el gobierno Duque, del por qué lo sacan, y aquí ha hablado el exministro de Defensa, Diego Molano, también por muy serios indicios que ellos tenían con conexiones con disidencias, no es tal vez un poco torpe, por decirlo así, ponerlo en semejante cargo del Ejército Nacional? Es que un general con ese antecedente, reintegrarlo a la dirección de personal, ¿no es un poco irresponsable por parte del gobierno? Mira, yo no estoy aquí ni para señalar ni para exculpar a nadie. Yo lo que creo es que el gobierno debe dar las respuestas. Si actúa en el marco de la irresponsabilidad, pues por supuesto tienen que asumir las consecuencias. Y si es todo lo contrario, es decir, cuáles fueron los argumentos para reintegrarlo, pues por supuesto esos argumentos tienen que ser de público conocimiento, pero yo no voy ni a justificar ni a exculpar a nadie hasta que no nos sean brindados todos los elementos para el análisis, porque si no voy a contribuir a la desinformación, al ataque de manera sistemática que han hecho miembros de la oposición política. Yo, por supuesto, con el exministro Molano tengo todas las diferencias, empezando por la forma tan, digamos, reprochable en la que manejó la fuerza pública de este país, por un lado, durante el estallido social, y por el otro lado, los casos que yo misma denuncié en la vereda de Alto Remanso. Así que, no, yo espero que el gobierno nacional brinde las claridades, que lo haga el Ministerio de Defensa. Si esa información es satisfactoria, pues así lo hará saber la opinión pública. Si no, pues por supuesto, nuestra voz crítica entrará inmediatamente a dar su opinión en ese momento. Ahora no tengo la información suficiente y no voy a contribuir a la desinformación ni a los ataques de la oposición. Senadora, la pregunta se la voy a hacer muy directa. ¿Usted cree que con este informe vale la pena seguir con los diálogos de paz? Yo creo que hay que hacer una reflexión crítica en relación con el compromiso que tienen las disidencias, que tienen las estructuras ilegales armadas de nuestro país. Y eso no es solamente con las disidencias, sino en términos generales. Nosotros necesitamos una paz integral, por ella es la que debe caminar el pueblo colombiano, pero si los grupos armados, pues por supuesto no demuestran ningún compromiso, como ha sido tristemente hasta el momento, pues nosotros no vamos a poner la otra mejilla y ni el gobierno ni el país tiene que poner la otra mejilla. Así que por supuesto, desde mi punto de vista, preservando siempre la necesidad de que Colombia pueda caminar hacia la paz, se necesita un compromiso férreo, vuelvo y repito, no han demostrado. ¿Qué ¿Qué le puede responder al pueblo colombiano, el gobierno, qué le puede responder al pueblo colombiano cuando ve esta clase de informes, pero también tiene que velar por la seguridad de la gente en el departamento de Antioquia? ¿Cómo le responde el gobierno que sí está combatiendo a las disidencias de Calarcá, o por el contrario los está tratando con pues cierta ligereza, como lo denuncia el gobernador? Vuelvo y repito, el gobernador es un acérrimo opositor de este gobierno. Ni la fuerza pública está maniatada, ni se está actuando con benevolencia con las disidencias de ningún tipo de disidencia, ni con ningún grupo armado de este país. Todo lo contrario, lo que se ha buscado es avanzar, por un lado, en la posibilidad de que se pudieran concretar unos acuerdos de paz que tristemente hasta la fecha pues no hemos tenido los resultados esperados, no solamente para este gobierno, sino los que esperaba la sociedad colombiana. Y por el otro lado, pues por supuesto ha habido una actitud y tendrá que reforzarse la operación militar para garantizar que en ningún rincón de este país sean los grupos armados los que operen y los que lideren y los que hagan presencia, sino que sea la fuerza pública, sí, y que sean, pues por supuesto, las entidades del Estado. Esto es lo que tiene que suceder en Colombia si nosotros entendemos un modelo de seguridad que es humano, que a través de su inteligencia no pone en riesgo a las comunidades, que es capaz de desarrollar distintos niveles de inteligencia y que por supuesto es capaz de combatir con éxito las estructuras armadas de muy diverso origen que operan en nuestro país. Pero como lo hemos dicho, si esas disidencias están más cerca a la ilegalidad, al narcotráfico, pues por supuesto ahí cualquier razón política pierde contundencia. Senadora Pizarro, gracias. A ustedes, muy amable.
12:26, hay reacción de Human Rights Watch. La directora para las Américas, Juanita Gobertus, también acaba de publicar este trino en su cuenta de X. Dice: los graves hallazgos de Caracol muestran que la crisis de las políticas de paz y seguridad se explica en parte por connivencia y corrupción. El presidente Gustavo Petro debería remover de sus cargos a los implicados. Estos hechos deben ser investigados y juzgados. Es la reacción entonces de Human Rights Watch a esta hora de la reacción. Bueno, ahí está entonces, 12:26. Recordemos, precisamente a raíz del informe de la unidad investigativa, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, informó a través de su cuenta de X que se abrió una investigación por los presuntos vínculos del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, con las disidencias de alias Calarcá. Agregó en su pronunciamiento que adoptarán las medidas que correspondan, actuando de manera diligente y transparente. Por su parte, la Procuraduría General también comunicó que se abrió una indagación preliminar no solo contra el brigadier general Juan Miguel Huerta, sino que también contra Wilmar Mejía, director de inteligencia del DNI.